todos, ¿cómo estáis? Deseo que estéis muy bien. Hace bastante tiempo que no publico vídeos, pero es que estoy un poco liada, como es habitual, con un proyecto personal y otras cosas. Entonces, bueno, no subo vídeos tan a menudo como me gustaría, pero hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido, me habéis sugerido muchas veces, que es de una receta de una emulsión, una crema, que podáis vosotros personalizar y hacer, pues os va a servir tanto para la piel del rostro como para el cuerpo. Podéis usar cualquier tipo de aceite vegetal, simplemente cogiendo la fórmula que yo os daré, sustituís el aceite vegetal por el que tengáis o por el que os sea más adecuado a vuestro tipo de piel. Os voy a dejar en la caja de información una correlación de los aceites vegetales que podéis usar y sus propiedades para que podáis utilizarlos pues, a vuestro favor a la hora de realizar esta crema. Entonces, si queréis más cantidad, si queréis una crema para el cuerpo, pues simplemente sería duplicar la receta. Si es verdad que esta crema la voy a hacer con un emulsionante. En este caso voy a usar cera Lanete, pero podéis sustituir esta cera Lanete por el emulsionante que vosotros tengáis. Y si no disponéis de emulsionante de estos comerciales, os lo podéis hacer vosotros con lecitina de soja. Os dejo aquí debajo el enlace de cómo hacer este emulsionante, pero también comentaros, si decidís hacer esta crema con lecitina de soja, tened en cuenta que tendríais que poner en la fase acuosa, por cada 100 mililitros de agua, 1 gramo de goma guar o goma xantana. ¿Y esto por qué? Porque la crema en sí, cuando se hace con lecitina de soja, tiene poca consistencia, es decir, os iba a quedar demasiado líquida. Por lo tanto, es importante poner esta goma guar en la fase acuosa o goma xantana. Y también esta goma nos va a servir para que la crema quede emulsionada, ¿vale? Actúa de alguna forma ayudando a emulsionar. No os puedo garantizar, si no utilizáis esta goma guar o goma xantana, aparte de que os iba a quedar más líquida, os quede una emulsión estable, es decir, os dure, ¿vale? A lo mejor os aguanta 1 semana, 2 semanas, pero luego las fases se van a separar. Por lo tanto, importante. La goma guar o xantana la podéis incluso encontrar en tiendas de dietética, o yo creo que en algunos supermercados ya la podéis encontrar porque también se utiliza, sobre todo la goma guar, en productos alimentarios. Entonces, puede ser que la encontréis también ahí. Si no, por internet. Ya sabéis, por internet lo vais a encontrar todo. Yo creo que no vais a tener ningún problema. Y bueno, sin más, si queréis saber cómo se hace esta crema, que podéis personalizar a vuestro gusto, quedaros a ver el vídeo que os pongo a continuación. Y nos vemos, como siempre, en próximos vídeos y recetas. Hasta luego. Bueno, vamos a empezar pues limpiando todos los utensilios, primero con jabón y luego con alcohol. Esto es importante para evitar que el cosmético se contamine. No lo digo en todos los vídeos, pero en este caso pues lo recuerdo. Habéis visto en el principio la receta que pongo glicerina vegetal también. Si tenéis, la podéis poner y si no, no hace falta sustituir la glicerina vegetal por el hidrolato. Lo digo porque en la introducción no lo comento. Limpiamos también pues, las cucharillas que usemos, ¿vale? para tomar los productos. Esta es la báscula que utilizo yo para pesar, como sabéis es de precisión. Os dejo si queréis el enlace debajo para que la podéis comprar si queréis, si la necesitáis. Y bueno, empezamos pesando el aceite vegetal que vosotros queráis. Yo utilizo de sésamo y el emulsionante. Yo lo hago directamente, es decir, pongo el aceite vegetal y luego el emulsionante encima, pero si no estáis acostumbrados podéis pesar el emulsionante en un tarrito así, como este que os muestro de cristal, separado, para hacerlo exacto y luego mezclarlo. Y veis, pues ya tenemos la fase oleosa y ahora vamos a pesar pues el hidrolato, que en este caso me parece que tomé hidrolato de azahar, agua de azahar utilicé. Y aquí le añado, pues veis, un poquito de glicerina. Como os comento, si la tenéis la ponéis y si no, le ponéis un poco más de hidrolato. Y ya tenemos las dos fases. Aquí vamos a hacer poca cantidad, unos 500 a unos 50 mililitros, perdón, más o menos. Sería una crema facial, pero si no, duplicáis o triplicáis la receta hasta tener la cantidad que necesitéis. Y estas dos fases las vamos a colocar al baño María con el fuego
medio para que se vayan derritiendo las ceras poquito a poco y el agua tome más o menos la misma temperatura. Cuando las ceras estén disueltas, el agua tendrá más o menos la misma temperatura. Aquí os estoy mostrando que simplemente es necesario que al baño María el agua cubra hasta donde llegan los aceites, no hace falta que pongáis más agua. Y a la hora de mezclar, también interesante para evitar contaminar el cosmético, si no utilizamos nada mejor, ¿veis cómo estoy yo moviendo el tarro así? Ya es suficiente, porque si ponemos algo dentro es más probable que contaminemos el producto. Una vez derretidas las ceras, pues ya lo sacamos del agua. Y ahora simplemente vamos a añadir la fase acuosa a la fase oleosa y yo en este caso utilizo unas varillas manuales. Cuando hacemos poca cantidad lo podemos hacer así. Si hiciéramos más cantidad podemos usar un batidor eléctrico y ya veis, pues sin dejar de remover, poco a poco vamos incorporando el hidrolato. Depende de la temperatura donde nos encontremos, va a tardar más. Por ejemplo, en verano, si hace calor, pues tarda más en enfriarse la emulsión. Y una manera de ayudarnos a que esto pues, se enfríe antes es sumergiendo esta mezcla en agua fría. Y si tenéis hielo, pues lo podéis poner también. Eso sí, sin dejar de mezclar. Al final decidí utilizar un batidor eléctrico. Bueno, podríais continuarlo a mano. Y bueno, la idea aquí es eso, enfriar bien la emulsión, porque si la dejamos tibia, podría ser que no nos acabara de emulsionar bien. Entonces, cuanto más fría la consigamos, mejor. ¿Veis? He cogido la textura que nos interesa. Depende del aceite vegetal que utilicéis, os va a quedar de una textura u otra, más o menos espesa. Sobre todo si utilizáis, por ejemplo, aceites sólidos, que pueden estar en estado sólido, como el aceite de coco. Aquí le estoy echando un poquito de conservante. Tengo pensado haceros un vídeo de cómo conservar la cosmética natural, las cosas que podemos tener en cuenta para evitar que se nos contamine y nos dure muchísimo más. Si queréis que haga ese vídeo, me lo podéis dejar en comentarios. Y bueno, simplemente mezclarlo, que todo bien mezclado. Ahora le estoy añadiendo el aceite esencial, en este caso es de lavanda, que es un aceite que es apropiado para todo tipo de pieles, incluso para niños. Mezclamos como siempre muy bien y ahora vamos a poner un envase. La idea es poner un envase apropiado, esto nos ayuda a que el cosmético no se contamine. Sería ideal poderlo poner en este tipo de envase que os muestro porque no tocamos el producto con los dedos. En los tarros sí que lo hacemos y a veces si no tenemos las manos suficientemente limpias lo podemos contaminar. Esto es algo a tener en cuenta, pero yo en este caso no tenía y usé este envase de cristal. Y bueno, simplemente pues poner el producto. Y bueno, ya tendríamos nuestra hidratante terminada. Espero que os haya gustado este tutorial. Agradezco vuestros comentarios, os invito a suscribiros al canal y nos vemos como siempre en próximos vídeos y recetas. ¡Hasta luego!